Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy 18 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y por eso tendremos un conversatorio muy interesante dedicado a conocer más sobre qué es un museo, cuál es su función en la sociedad y cuál ha sido su historia. En el mundo hoy tenemos muchos museos icónicos en distintos lugares del mundo y de hecho cuando viajamos los marcamos como lugares obligados para hacer una parada y generalmente cuando los visitamos siempre nos queremos quedar más tiempo, nos quedamos deseosos de pasar más en estos lugares porque generalmente es tanta la información que tienen que en un viaje turístico, bueno, este nos deja con el deseo de volver. Los precursores de lo que mucho después serían los museos fueron las personas que en la antigüedad coleccionaban, bueno, ¿qué? Objetos, ejemplares que consideraban bellos, quizás de animales raros o de artículos que lo consideraban valiosos, con lo que mostraban, bueno, mostraban poder, mostraban sabiduría, si eran libros sagrados o científicos, o mostraban riquezas con monedas, bueno, todo según el tipo de objetos. Podrían ser, como les digo, yo he visto muchos animales disecados, los sumerios, por ejemplo, con los libros antiguos, armas también es muy, muy común, monedas, etcétera. Hoy el mundo, amigos, maneja un concepto de museo moderno que va mucho más allá de conservar y exponer piezas o colecciones. Y de esto es justamente de lo que hablaremos en este programa. Del museo como institución transformadora y que a la vez se transforma a partir de las necesidades de quién, de su público, del grupo social que lo rodea. Un museo que con un diálogo, ¿verdad? O sea, habla, el museo debe contar una historia a partir de sus colecciones como una parte de la construcción de un futuro. Cuenta una historia pasada, pero se proyecta. Un museo como un organismo vivo que camina, marcha, se transforma y crece. ¿Cómo? ¿En qué medida? En la misma medida que lo hace la sociedad y en la misma medida que lo hace la cultura. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a 3 gestores culturales que desde siempre se han relacionado con el arte, con la cultura y con la academia y los museos. Vamos a presentarles a nuestros invitados de hoy, que son el arquitecto César Iván Félix Iglesias. Don César Iván ha sido profesor de Historia del Arte, es doctor también en Historia en Arquitectura e Historia del Arte, a la arquitecta también, doña María Cristina de Carías, quien también es tanto arquitecta como profesora de Historia del Arte. La verdad es que han dado su vida en lo que es esta enseñanza y que tiene que ver mucho con lo que son los museos. Y la historiadora, que también es doctora en Historia del Arte, Laura Gil, también académica, formada en historia y con un pensamiento crítico muy agudo. Vamos a darle la bienvenida a don César, doña María Cristina, a Laura, y vamos a hacer un conversatorio hoy sobre esos museos, qué son, qué persiguen, su historia. Me gustaría mucho abordar la historia. Voy a comenzar con don César, hablando, bueno, poniendo todo esto en contexto y hablando también de las colecciones específicamente. ¿Cómo nace el coleccionismo y cómo migra este concepto al concepto que hoy es un museo? Y luego hablaremos del museo antiguo que solo exponía y de lo que es el museo moderno que tiene la misión transformadora, vamos a decir, de la sociedad. Muy bien, yo entiendo que hay un factor que todavía no lo hemos tocado, que es el factor de la educación. El museo es altamente educativo. Y claro, depende mucho de qué museo estemos hablando, de qué colección estemos hablando. Porque por fortuna, hoy en día, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, los museos conservan grandes colecciones de periodos históricos y que sirven para que la persona aprenda tridimensionalmente, entre dentro de la historia y pueda conocer mejor el pasado, que es lo que ha ido poco a poco transformándonos
hasta llegar al día de hoy. Yo entiendo que el museo hace conscientes a las personas de lo que son y de lo que deben ser. Y cuando uno ve lo que ha sucedido en el pasado, a veces uno quisiera que determinados modelos no continuaran, que uno quisiera que mejoraran algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra forma de interactuar con los demás. Y todo eso es importante. Entonces yo creo y yo aplaudo el hecho de que hayan museos, muchos, mientras más museos mejor, porque eso ayuda a la educación en primer lugar, a la cultura en sentido general, y es un elemento realmente positivo para la formación de las personas, tanto individuales como grupos, porque, ojo, atención, a veces es conveniente que las visitas a los museos no sean individuales, sino a través de grupos que estén motivados por los mismos intereses, de manera que si hay un guía para el museo, pueda aprovecharse para que sean muchos, como en una escuela. El museo es una escuela donde puedan aprender muchas personas de la experiencia del guía, que es el maestro en el interior del museo. Y también pudieran darse, principalmente en este tipo de museos más modernos, intercambios. Van muchas veces a los museos no solamente el que quiere, bueno, el que quiere aprender, que somos todos, pero también personas que también aportan, y hasta los mismos guías muchas veces se les da algunos detalles, algunos datos que ni siquiera tenían. Y esa es la riqueza justamente de hacer una visita en grupo, de que pueden participar muchos. Entonces yo le pregunto a doña María Cristina, a don César Iván Félix ha tocado el punto de la identidad. El museo nos da identidad, aprendemos mejor lo que somos, aprendemos del pasado para proyectarnos al futuro. En nuestro país, de hecho, doña María Cristina de Carías fue la persona que inició, que montó, vamos a decir, el Museo de la Familia del siglo XIX, Casa de Tostado, y así ha participado en otros museos. Son museos históricos. Hay muchos tipos de museos que después Laura Gil abordará, pero en cuanto a los museos históricos y los museos de identidad, que tenemos muchos en nuestro país, que recrean la historia de la conquista, de la evangelización, de la conquista de América, doña María Cristina, ¿qué nos podría decir en su experiencia que nos muestra esa identidad dominicana tan peculiar y tan mezclada, que es lo que arroja el ser humano que somos hoy los dominicanos? Bueno, como primera medida, déjame aclararte algo. Yo no soy arquitecta, soy museógrafa, graduada en España, en Francia y en Inglaterra. En cuanto a lo que tú dices, nosotros tenemos muestras que clarifican perfectamente lo que somos y lo que fuimos. Por ejemplo, tenemos el Alcázar de Colón, que muestra un palacio medieval en el momento de la conquista. Todas las piezas que hay en el Alcázar son auténticas, traídas de España a raíz de la restauración del monumento en época de Trujillo. Eso fue algo que difícilmente se puede hacer de nuevo, porque en esa época España estaba en quiebra y podía salir de lo que fuera. Pero no, hoy en día, para que nos dejen un lápiz, se necesita mucho trabajo. De manera que nosotros tenemos que estar muy, pero muy orgullosos de la colección magnífica que hay en el Alcázar. Yo me tomé el trabajo de estudiar cada una de las piezas y hacer un libro sobre ellas, pero de una manera que fuera jocosa y entretenida para el lector, porque eso de escribir una pieza es muy aburrido. Y así podemos ver que en la ciudad colonial hay otros museos que también nos indican la identidad dominicana. Están las casas reales, donde tenemos un recorrido sobre la historia política del país, desde los primeros tiempos de la ciudad hasta el siglo antepasado. Y luego tenemos
características ya más familiares, como es la Casa de Tostado, donde se recrea la familia en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque era una tontería repetir lo mismo que tenía el Alcázar y la ciudad siguió viviendo. Las casas que se construyeron en el siglo XVI siguieron siendo habitadas hasta nuestros días. De manera que era muy lógico mostrar cómo fue la vida familiar ya cuando nosotros éramos una república, no una colonia. Y así se montó el museo, que tiene todas las piezas buscadas en el país, en familias, dentro de las familias dominicanas, todas son auténticas, no hay ninguna copia, y muestra una casa de cierta categoría porque es un palacio en aquella época. Esa casa es una casa que fue habitada por insignes personajes desde que se construyó en el siglo XVI. La construyó Francisco de Tostado, que era un escribano y era un hombre muy rico. Y a medida que pasó el tiempo, siempre fue habitada por personas de prestancia. De manera que era lógico hacer eso. Y así se cierra el ciclo de la historia dominicana desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y como usted dice, pues comienza la vida republicana. Fue un siglo, el XIX, donde pasaron, los mayores acontecimientos hasta que nos hicimos república. Y como señala doña María Cristina, nuestros museos tienen muchas piezas originales muy valiosas que deberían de ser más explotadas a nivel internacional en cuanto a publicidad, ya que fuimos la primera ciudad que se estableció en América después de este naufragio que tuvo Cristóbal Colón en el primer viaje, porque la verdad es que después que llegaron a San Salvador hubiesen vuelto para España sin dejar establecido aquí un lugar como fue en aquel momento el Fuerte de la Navidad, que aunque no pasó mucho tiempo, no tuvo vida larga, pero sí hizo que aquí se establecieran los primeros asentamientos españoles en el Nuevo Mundo, y eso es una parte muy importante de nuestra historia. Bueno, entonces le pregunto a Laura, y Laura, esa historia desde los primeros museos hasta la evolución que ha tenido el concepto de museo actualmente, ¿pudieras resumírnosla y hablar de la diferencia de lo que era un museo básicamente de exposición a lo que es un museo hoy, que más bien es todo un centro cultural? Sí, podemos decir que el museo moderno se deriva del coleccionismo privado, como tú bien has dicho, que existe desde la antigüedad y que muchas veces esas colecciones eran botines de guerra. Por ejemplo, cuando los romanos van a Grecia, lo que más quería un general romano era tener en su casa un busto griego para demostrar a dónde él había sido vencedor y sus altos merecimientos, además de disfrutar de una pieza bella. Un momento muy importante es el Renacimiento, con las Marvel Carmen, las cámaras de maravillas, donde los nobles y los mecenas del Renacimiento tenían unas colecciones muy heterogéneas desde obras de arte extraordinarias, piezas arqueológicas significativas, a simplemente cosas raras, un fósil, cualquier cosa extraña que le llamara la atención, y ahí estaba todo en una mezcolanza muy sugestiva, pero también algo loca, y destinada a él, su familia y a aquellos sabios que estaban bajo su protección, que pudieran estudiar aquellas piezas y nutrirse de todo aquello. ¿Qué pasa? Que los grandes coleccionistas van a ser, sobre todo durante la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, los monarcas, la nobleza y la iglesia. Y cuando se produce la Reforma Protestante, pues en el norte de Europa aparece otro coleccionismo con la alta burguesía, que como los protestantes tienen una religión anicónica, entonces no coleccionan arte religioso, y por eso empiezan a entrar en las colecciones, por ejemplo, paisajes, bodegones, retratos colectivos, la famosa Ronda de Noche o la lección de anatomía de Rembrandt van por aquí, porque esta gente no colecciona arte religioso. ¿Qué pasa? Llega la Revolución Francesa, el corte de cabezas que todos sabemos, y el Estado confisca la colección del rey. Un poquito antes, un ilustrado inglés había donado su colección al Estado,
y se había hecho el primer museo público, que era el Museo Británico, pero a donde después fueron a pasar los famosos mármoles de Elgin, las piezas del Partenón de Atenas, que Melina Mercury hizo un gran esfuerzo a ver si se la devolvían al Estado griego para el Museo de la Acrópolis, pero no lo consiguió. Entonces, ¿qué pasa? Que con estas colecciones reales se hace el Louvre. El Louvre que con las conquistas de Napoleón, por ejemplo, consiguió la Gioconda o las antigüedades egipcias. Y estos museos que le pertenecen al Estado van a estar más ligados a la noción de patrimonio, a la noción de patrimonio de que hay unos bienes culturales que los hereda la sociedad de sus ancestros y no solamente una persona particular. Entonces, ¿cómo hacer que el pueblo disfrute de lo que es su propiedad? Lo que es su propiedad. Entonces, es por medio de la educación. Y entonces se dice que los museos están destinados a dos funciones. Una es conservar el patrimonio y la otra es que sus propietarios lo disfruten. Entonces esto es por medio de la educación. Y por lo tanto, hay dos funciones que son educar y conservar, las dos. Cada vez se le va dando más prioridad a la educación. Cada vez los museos se están concibiendo más como centros culturales donde hay una interacción con la sociedad y donde la función educativa es la que prima. Y esa función educativa ya muchas veces se hace hasta sin que el museo tenga unos fondos. Antes se decía que lo que diferencia un museo de una galería de arte es que el museo tiene colección permanente. La galería de arte no necesariamente tiene colección permanente. Ok, no necesariamente la galería de arte, la Kunsthalle, dicen los alemanes, tiene colección permanente. El Kunstmuseum, el museo de arte sí, y cualquier museo. Entonces, ¿cuáles son los fondos cuando hay fondos? Que muchas veces son información solamente, pues cualquier cosa puede ser museable, hasta las tapitas de refresco. Y entonces hay museos según... ¿Por qué, por ejemplo, las tapitas de refresco? Porque podemos hacer una historia quizás económica podemos hacer una historia o social sí, a partir en base con un todo guión. Lo que cuenta una historia, ¿verdad? Exactamente, porque todo museo debe tener un guión museográfico, un guión museológico también, a ver qué se dedica a conservar y a coleccionar. Ya las colecciones no son las de las cámaras de maravillas, sino que se especializan. Y entonces con el fin de ilustrar qué historia y qué contenido. Entonces hay museos de ciencias, sobre todo a partir del darwinismo en Inglaterra, que comienzan los museos de historia natural, sí. Museos de historia. Que quizás son los más visitados hasta por los niños. Fíjense que los museos de historia natural tienen animales disecados, tienen toda esta evolución muy gráfica y son muy atractivos para los niños. Sí. Entonces, museos de ciencia, de tecnología, por ejemplo, es fantástico el museo de Volkswagen, con la historia del automóvil y la historia de la marca. Y está el museo de la Coca-Cola en Atlanta también. El museo de la Patek Philippe, por ejemplo, de los relojes. Ajá. Fíjense que lo digo para de cualquier que hay cosa todo. hay museos, pero pensamos sobre todo en los museos de historia, los museos de arte. Y dentro de esto merecen una mención especial aquellos que se especializan en un artista. El Museo Rodin, que estaba en la casa de Rodin, o en lo que fue su casa, como el de Rubens también. El de Pablo Picasso. Los museos de Picasso, que hay más de uno. Sí. De Neruda. Sí, de cualquier escritor. Los museos de sitio. Hay uno espectacular en Hispanoamérica, que es el Museo del Señor de Zipán, que conocemos todas las culturas incaicas en América del Sur, pero las preincaicas son increíbles. Entonces, de la cultura mochica está la del Señor de Zipán, que tiene un montaje que es muy mágico, porque tiene fondos oscuros y las piezas flotando, colgando con hilos de nylon, que produce una impresión tremenda, y es donde está la tumba del Señor de Zipán. Un museo de sitio espectacular es también el de... en China, el del ejército de terracota. Sí. Entonces, hay todos estos tipos de museos, y cada vez más con la función de educar priorizada, partiendo de que los museos públicos son una ganancia de la Revolución Francesa.
Entonces están muy ligados a lo que es el desarrollo del concepto de patrimonio, pero también el de los derechos del ciudadano. Y algo a lo que tiene derecho el ciudadano es a su patrimonio, a su identidad, y los museos están para dárselo, además de para dar a conocer esa identidad que enriquece a la cultura universal, a todos los visitantes. Por eso, por ejemplo, yo he trabajado durante muchos años en el Museo de Arte Moderno y la mayor cuota de visitantes son estudiantes y turistas. Entonces está lo de formar nuestra identidad a través del conocimiento que el pueblo tenga de su patrimonio, pero también mostrarlo a los extranjeros, a decir, nosotros existimos y tenemos un aporte que realizar. Contribuimos a la diversidad y a la riqueza del patrimonio de la humanidad. Excelente. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de esa cuota que tenemos nosotros y nos vamos a referir a la ciudad colonial, volviendo al origen de lo que fue la creación de nuestra comunidad, de ese hecho fortuito que dio a lo que somos hoy, a esta mezcla que somos hoy los dominicanos, y cómo nosotros tenemos los museos muy valiosos en lo que es estos primeros asentamientos del siglo XVI. Ya nos referimos, ¿verdad? Ya porque los de finales del siglo XV, pues la Isabela, el Fuerte de la Navidad, no queda mucho, pero hubo un desarrollo muy grande al principio del siglo XVI, antes de que fuéramos un poco desplazados por México, por Perú, por todas estas comunidades y principalmente, no solamente las comunidades indígenas que estaban mucho más adelantadas que los taínos o los del Caribe, que ya estaban en un periodo más neolítico que paleolítico, sino por la cantidad de plata que encontraron en aquellas minas de Potosí y de México. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y por eso hacemos hoy este programa para darle calor a nuestros museos, para conocer un poco más sobre ellos y también sobre el concepto y la evolución de lo que es un centro que hoy se ha convertido más bien en todo un centro cultural que incluso aglutina a las comunidades aledañas y más que aledañas, de hecho. Nos acompañan aquí 3 personas muy vinculadas a este mundo del arte y museístico. Ellos son el doctor César Iván Félix, la doctora María Cristina de Carías y la doctora Laura Gil. Yo decía en el segmento anterior que nuestra ciudad colonial, adorada por muchos y también criticada por otros, es toda una joya. Cada día, bueno, tenemos paisajes, a veces yo camino por esas calles empinadas algunas, el parque frente a la catedral, los restaurancitos. Yo creo que todos deberíamos ser o somos enamorados de nuestra ciudad colonial y la menciono porque además de ser un museo en sí misma, porque la ciudad colonial es un museo en sí misma, además contiene muchos otros museos y contiene una historia tan rica que nos da una identidad muy propia para el dominicano. ¿Y quién mejor para hablar de esta ciudad colonial que don César Iván Félix, que es una persona que desde muy joven se ha vinculado con todo lo que pasa allí adentro y su rescate? Muchas gracias, Mónica. Vamos a volver a insistir en la idea del museo, que es lo importante, es el programa de hoy. Yo quería comenzar, sin embargo, diciendo, para que nos sintamos orgullosos como dominicanos, que la República Dominicana hoy posee una gran colección de museos dedicados a diferentes aspectos de la vida, no solamente del hombre, sino del mundo animal, de historia, de geografía, cantidad de temas, fundamentalmente en lo que hoy se llama la Plaza de la Cultura, que está constituida fundamentalmente por la agrupación de varios museos que se ocupan de varios temas importantísimos todos para la formación de la mente, de la cultura, de la vida
en primer lugar de nosotros los dominicanos y después de cualquier extranjero que nos quiera visitar. Eso nos alienta a que nuestro país puede ir creciendo y ser cada día mejor. Lo estamos no solamente viendo, sino viviendo. Ahora bien, lo que ha dicho Mónica es sumamente importante. Cuando hablamos de Santo Domingo, no estamos hablando de cualquier ciudad y no lo hacemos solamente por orgullo personal o colectivo. Santo Domingo es la primera ciudad que se traza al modo europeo en el continente americano. Es la ciudad más antigua de América y por fortuna, y a pesar de que algunas condiciones no son adversas, como son los huracanes y los terremotos, nosotros conservamos hoy una gran parte de nuestra ciudad colonial, que es la más antigua del continente americano. Y desde otro punto de vista, señalar también que Santo Domingo es madre y maestra del continente americano, porque todo nació aquí. Y de hecho, desde nuestro puerto en Santo Domingo, salió la conquista y la colonización del resto del continente americano. Pero quiero dejar dicho lo siguiente. Nosotros tuvimos un gobernador que fue nombrado por los Reyes Católicos para que estuviera en nuestro suelo desde 1502 hasta 1508, que fue don Nicolás de Obando. Don Nicolás de Obando viene a este país y a esta ciudad de Santo Domingo con una orden de parte de los Reyes Católicos que es diseñar y construir una ciudad que repitiera los modelos de edificaciones y funciones que existían en España en ese momento, de manera que el gobierno real español se sintiera con el control de tener en estas nuevas tierras americanas una reproducción de todo lo que es la ley y el modo de vivir de España en el continente americano. Eso hace, en primer lugar, que la urbanística, el diseño urbano, el diseño de la ciudad que hay que realizar por Nicolás de Obando, que abandona de plano la primera ciudad fundada en la margen oriental del río, porque esa la había ocupado Bartolomé Colón, un hermano del almirante que tenía una relación amorosa con la cacica dueña de ese sector del río Ozama, y ahí comenzó, como todos sabemos, la ciudad de Santo Domingo en 1498. ¿Qué pasa? Que cuando llega el nuevo gobernador, él no le agrada esa parte de la ciudad porque era muy plana, muy al nivel del río, un poco peligrosa para las crecientes y además por el problema de los huracanes. Y decide diseñar la nueva ciudad de Santo Domingo en la margen occidental del río Ozama, la ciudad actual. Hacen un diseño, primero fue totalmente diseñada como si se tratara del más grande urbanista de la época, la ciudad en función de los diferentes eventos que se iban a desarrollar tanto en las viviendas que se construirían, en las construcciones de edificios que se construirían e igualmente en los espacios abiertos para la celebración de eventos públicos. La ciudad de Santo Domingo es un modelo urbanístico que sirve de base para el resto de América. Y eso es un valor increíble. Y nosotros mismos tenemos que aprenderlo para aprovecharlo. No es que sea un invento nuevo de inicios del siglo XVI. No. Sencillamente en ese momento
se siguen tomando como modelo los diseños urbanos romanos que se ponían en práctica todavía en ese momento. Todavía tenían un sabor moderno porque eran extraordinariamente, como digo, extraordinariamente funcionales estos modelos urbanos. Y este modelo está fundamentado en la cuadrilla, que consiste en diseñar calles en un sentido norte-sur y avenidas en el sentido perpendicular contrario de este a oeste, formándose de manera natural lo que nosotros llamamos manzanas o cuadras, que las dedicamos usualmente a diferentes tipos de construcciones, sean la vivienda, que es la fundamental, la del mayor número, pero también para funciones específicas, como hospitales y clínicas, por ejemplo, para la legislación, para la práctica de la ley, en el Museo de las Casas Reales, por ejemplo, que tenía todos los aspectos legales de la ciudad, de la dirección de la ciudad, todo aquello. Los palacios para determinados tipos de habitantes de la ciudad, que eran la clase dominante en la ciudad de Santo Domingo, desde el Palacio de Diego Colón, que fue el primer palacio de América, que por cierto fue posteriormente repetido su esquema en otros grandes países del continente, como México, de manera particular. No solamente el virrey y la corte española, sino que los grandes funcionarios querían para sí viviendas que fueran de mayor importancia que la vivienda común y corriente para el habitante común y corriente de la ciudad. Entonces aquí tenemos habitaciones que son, vamos a llamarle, de esquemas humildes, pequeños de dimensiones, y tenemos edificios que son verdaderos palacios, como hemos mencionado hace poco tiempo, el Palacio de la familia dominicana del siglo XIX, de don Diego de Gorjón. Es un palacio maravilloso, pero como ese hay varios en la ciudad está llena de palacios y de viviendas. Pero aparte de la arquitectura para la habitación y para amparar varias funciones dentro de la ciudad, también están los espacios abiertos que son importantísimos para el habitante y la vida en común, como son las calles, que son trazadas rectas y amplias, con una definición entre el paso peatonal y el paso vehicular, y también importantes las grandes plazas arborizadas que servían para reunir a las personas en determinadas horas del día, dependiendo de este clima especial tropical como es el nuestro, a reunirse, pues a dialogar, a pasar un tiempo en común, los jóvenes y los niños durante determinadas horas de la tarde, tener recreación, etcétera, etcétera. Y además, plazas con funciones, porque por ejemplo, el mercado en Santo Domingo Colonial no estaba definido por una plaza única, sino que en un lugar determinado llegaban las personas que producían los productos que se iban a vender y ese día se dedicaba a mercado. Entonces hay plazas específicas que fueron diseñadas para que se celebraran en ellos mercados por lo menos una vez a la semana. Fíjese, como ha dicho don César, y por eso me refería anteriormente a que la ciudad colonial de Santo Domingo es un museo en sí mismo, así como por el trazado de sus calles. La ciudad era amurallada, aunque la muralla se cerró años después. El concepto de ciudad amurallada, incluso las casuchas o casas que fueron surgiendo ya posteriormente fuera de la muralla cuando ya estaba llena, todas las primacías que él también ha mencionado que tenemos, la catedral, la tarazana, el primer palacio, son muchas las primacías
y todo esto constituyen hoy nuestros museos. Doña María Cristina de Carías, que ha trabajado desde el inicio de estos museos, tanto en lo que es su distribución como en la elección de las piezas. También, doña María Cristina, voy a mencionar algo que también dijo don César, y habló de Nicolás de Obando, de este gran armador de la ciudad. Y me refiero también a Cristóbal Colón y a estos personajes que formaron parte muy importante de nuestra historia y que hoy en día hay mucha controversia con ellos porque incluso se ha hablado hasta de tumbar las estatuas de Cristóbal Colón y de lo que fue nuestra historia. Yo creo que, bueno, como dice, los que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, porque hasta cuando es mala hay que conocerla, pero esto no podemos juzgarlo como si fuera algo actual. Tenemos que juzgarlo en la época que vivíamos. Entonces, Nicolás de Obando no era ni mucho más malo ni mucho más bueno que los hombres de aquella época, igual que Cristóbal Colón. Es que no podemos traer al presente una situación que fue a finales del siglo XV. Entonces, le pregunto a doña María Cristina, esta museología y museografía, que son cosas distintas, que contienen nuestros museos en la ciudad colonial, ¿cuál es el valor que tienen? Y pues, ¿cómo representan lo que somos los dominicanos y nos ayudan a nuestra identidad? Por supuesto, ya yo te había dicho anteriormente que tenemos en la ciudad colonial los principales hitos de nuestra civilización. Porque si empezamos con el Alcázar de Colón, ahí vemos lo que fue el comienzo de la ciudad, las costumbres del siglo XVI y cómo se fueron asimilando a nuestra clima, a nuestro trópico, y cambiaron realmente lo que eran las costumbres españolas porque se tuvieron que aclimatar. Además de que asimilaron costumbres taínas, porque había mucha cosa de los aborígenes que les convenían, y de manera que lo asimilaron. Luego, en el Museo de las Casas Reales tenemos la historia política del país, donde nos muestran cómo eran las leyes, cómo funcionaba la autoridad militar, cómo funcionaba la autoridad civil a través de todo ese periodo de la colonización. Y finalmente tenemos en el tostado lo que es la familia, es decir, las costumbres de la gente a finales del siglo XVI, cuando ya éramos una república. Pero lo importante en todos estos museos y en los museos en general, no solamente es poner una colección, porque cualquiera va y busca una serie de cosas y las coloca. Cualquier ama de casa sabe hacer eso, sino saber perfectamente y estudiar cada una de las piezas y por qué tienen que estar colocadas en ese sitio y a qué se debe que estén allí. No solamente en los museos históricos o costumbristas, hasta en las pinacotecas. Si nosotros nos vamos a museos fantásticos, como puede ser el Museo del Louvre, vemos que cada uno de los cuadros y de las esculturas que están colocadas ahí están estudiadas perfectamente. Es decir, que los técnicos que se dedican a la museografía no solamente deben saber cómo ambientar, porque eso lo puede hacer cualquier diseñador de interiores, sino cómo estudia cada uno de esas cosas o objetos que va a colocar para que sean realmente parte integral de ese museo. Y eso es importantísimo a la hora de montar. Ahora van a montar un museo en la Fortaleza, por ejemplo. Ese es un proyecto que tiene muchísimos años. Yo hice ese proyecto en la época de Balaguer. No se llevó a cabo porque el dinero que nos destinaron nunca nos lo entregaron. Pero seguimos trabajando en eso. Cuando yo fui subdirectora de Patrimonio Cultural con César Iván Félix, seguimos trabajando en eso. Hicimos un estudio de todo el armamento que posee la República Dominicana, destacamento por destacamento. A ver, dentro de las piezas que tenían, qué nos podía servir para que marcaran una época, porque la fortaleza se erigió a comienzos del siglo XVI, pero siempre fue importante y siempre fue el eje de la milicia en este país.
Bueno, don César quiere hacer una acotación para irnos a la pausa y venir un poco con los museos modernos. Don César, Sí, muy cómo no. breve. Sencillamente, creo que eso completa la idea de la ciudad. Como sabemos, en la ciudad de Santo Domingo hay múltiples iglesias. Y voy a explicar rápidamente por qué son múltiples. Son múltiples no porque se necesitaran tantas iglesias, tal vez menos hubieran satisfecho exactamente igual para el número de población de la ciudad. Habían muchas porque habían varias órdenes religiosas y cada orden tenía una iglesia para cada una de ellas, tanto para con la la importancia orden que tenían. masculina como para la orden femenina. Pero lo que sí quería decir, y esto es importante porque se ha pensado muy poco en esto, las iglesias, independientemente de su función religiosa, sirvieron y sirven hasta el día de hoy porque ahí se practicaron las mejores obras de arte, pinturas y dibujos y esculturas religiosas para amueblar el interior de las mismas. De manera que parece mentira, pero es la religión realmente la primera escuela de arte que se produce en la primera ciudad de América. Sí, es que recordemos que en las iglesias estaba contenido lo mejor de lo mejor. Estaba pues resguardado allí. Allí. Y otra cosa importante, y con eso sí termino, porque hay que continuar con otras partes del programa, que es lo siguiente, Aquí trabajaron fundamentalmente artesanos europeos que trajeron en los primeros años para realizar aquí las obras de arte que pudieron haber traído de España. Pero no por eso dejaron de traer obras de arte también en los barcos que llegaban desde el continente europeo a la República Dominicana. Lo que sí quiero dejar dicho, aunque no tengamos todavía la seguridad de cuál sí y cuál no, porque lo estamos haciendo en este tiempo, aquí surgieron cantidad de maestros en pintura, en escultura, en dibujo, que aprendieron con los grandes maestros europeos que llegaron a la República Dominicana. Y hoy hay imágenes de la Virgen y imágenes de Jesucristo. Aquí hay unos Cristos crucificados monumentales que no fueron traídos de España ni de México, que fueron realizados aquí en la República Dominicana con maestros locales que aprendieron aquí el arte de pintar, de esculpir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, han hecho estos invitados un compendio de lo que fue esa época tan importante en lo que somos hoy y nuestra identidad y nuestros museos. Nos vamos a la pausa y volvemos con nuestro último segmento. Amigos, continuamos en este programa sobre los museos y en este último segmento vamos a hablar sobre muchos museos construidos últimamente en distintas partes del mundo, pues exhiben una arquitectura espectacular, de manera que la envoltura es tan atractiva como lo que encontramos dentro. Eso lo vemos repetidamente, por ejemplo, en el Guggenheim de Bilbao. Esta idea surgió durante un periodo de gran transformación urbana en Bilbao. De hecho, se habló de que esta era una ciudad muy industrial y se criticó gastar tanto en esta edificación y ha tenido de sobras retorno, de manera que esto pasó a finales de la década de los 80 y del siglo XX, por supuesto, y gracias a la colaboración entre autoridades vascas y la Fundación Guggenheim lo hizo Frank Gehry, una edificación maravillosa, parece como una membrana metálica. Abrió sus puertas el Guggenheim en 1997. Luego tenemos, por ejemplo, el Museo de Oscar Niemeyer en Brasil del 2002. Le dicen El Ojo. Tenemos muchos museos interesantes y modernos y me gustaría, Laura, hablar en este segmento un poco sobre esta nueva forma espectacular de hacer, pues,
una envoltura de museo? Ujú. Bueno, ya tú has dicho lo fundamental, es que se considera que sobre todo los museos de arte, Tenemos unas gráficas. el continente es tan importante como el contenido. Entonces, el mismo museo es una obra de arte, puesto que la arquitectura es y ha sido tradicionalmente el arte que engloba a otras artes, porque dentro de un entorno arquitectónico, en ese espacio, no solamente se pueden exhibir pintura, escultura, cine, teatro, literatura, música, todo se puede integrar. Entonces la arquitectura es el gran integrador. Me parece importante resaltar, además del de Bilbao, que es Que es este que tenemos en un pantalla. ícono de lo que es la arquitectura posmoderna, que Sí. es algo que no se podía diseñar sino con la informática, porque se derrumbaría, porque precisamente lo que se busca es romper con los patrones lógicos de la Exacto. arquitectura Buen punto. con la que normalmente se logra que la resistencia de materiales sea la correcta para que el edificio se mantenga en pie. Entonces, la arquitectura posmoderna de descomposición de estas formas habituales, obvias, está al borde del derrumbe, al Bueno, borde. este también, este es el de Oscar Niemeyer. Fíjate que este está al borde del derrumbe, porque fíjate Sí, cómo pero milimétricamente exacta para que se mantenga, Exacto. desde el punto de vista de la construcción. Sí. Y tenemos también, de mucho antes, otro Guggenheim, el de Nueva York, que es de Sí, Frank sí, Lloyd Wright, sí. y que El aplica, redondo, ovalado. es una gran rampa que se va enrollando sobre sí misma porque es la concha de un Nautilus Sí. que tiene las proporciones del número áureo, del número de oro, que además de que desde los griegos se considera que son estéticamente proporciones perfectas, también se dice que la naturaleza está enamorada de la proporción áurea, porque es la proporción en la que se heredan los genes dominantes y recesivos, es la proporción en la que surgen los brotes de un árbol a la derecha y a la izquierda del tronco. Entonces está por todas partes y esa armonía sublime, enraizada en el cosmos, como era la de la arquitectura pitagórica de los griegos, está también ahí con materiales nuevos de construcción. Quería decir también que algo fundamental en el museo moderno es que la concepción museológica ha cambiado. Por ejemplo, ya no se espera que el director sea un hombre orquesta, se piensa más en un trabajo de equipo con especialistas de diferentes áreas, una interacción constante con la comunidad. Tiene mucha importancia las retrospectivas, la colaboración entre museos que hacen una gran retrospectiva, por ejemplo, de un periodo o un estilo o un artista, y eso les da derecho a alojar esa retrospectiva en un momento determinado por un tiempo. Cada uno pone lo que tiene y entonces se puede hacer un estudio de lo que son todas las etapas en la producción de un artista o en una época, un estilo determinado, e intercambiar, hacer esa exposición itinerante con la colaboración. Entonces son museos con una mentalidad muy democrática, porque se piensa en la colaboración entre instituciones, la colaboración del museo con la sociedad, de la Y sociedad esto con nos el da museo. espacio, Laura, ya se nos acabó el tiempo, para que se despidan doña María Cristina y don César, hablándome sobre lo que podría ser esta colaboración entre museos dominicanos y colaboración de museos dominicanos con los del exterior. Don César, doña María Cristina. Doña María. Eso es muy plausible e inclusive se está dando hoy en día. Vamos, por ejemplo, con el Centro León. Centro León interactúa con todos los establecimientos que hay en el Caribe, de manera que se conoce lo que tenemos nosotros y nosotros conocemos lo que tienen los demás. Y así se puede hacer con todos los museos, eso no hay ningún problema, porque museos de los tipos que nosotros tenemos hay en todos lados. Que no sean iguales, Es una riqueza. pero son parecidos. Claro. Entonces lo podemos hacer perfectamente. Lo que pasa es que para eso cada museo tiene que tener, primero, su metodología y segundo, una serie de técnicos que puedan fácilmente interactuar con los demás congéneres a lo largo de América e inclusive de Europa, ¿por qué no? Así que eso es muy importante, la preparación de todo ese personal, porque aquí nos limitamos a guías y un director.
Exacto, Eso no puede exacto. ser. Don Eso es César, muy absurdo. breve, 30 Pero segundos. 30 segundos y van 29. Solamente terminar con un modelo contemporáneo. El Centro León tiene diseñado la presentación de una conferencia de arte sagrado y ellos están en Santiago y la quieren aquí en Santo Domingo. Ellos han logrado un acuerdo con el Museo de Casas Reales para que Casas Reales pueda colaborar con los espacios para conferencias y tener esta conferencia en la ciudad de Ya Santo sabemos Domingo. cuándo va a ser. El día 19 pasado mañana. Wow, El tema mañana. es extraordinario porque está Fantástico. dedicado al período mariano, estamos en el mes de mayo, y se trata de una conferencia sobre el cuadro de la Virgen Milagroso de la Alta Gracia. Quedan Con todos permiso, invitados. esa conferencia la va a dictar el arquitecto. Eso lo dicen César Iván ustedes. Félix. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, gracias a todos por sintonizarnos y a nuestros invitados. Hasta la próxima.